Este video busca repasar cuáles han sido las corrientes artísticas del último siglo para entender el origen y el legado que el día de hoy tenemos. Veamos pues un recorrido en el tiempo y el espacio en el que reconoceremos algunas de las más importantes corrientes artísticas que se han dado a lo largo de nuestro desarrollo. El señor Robert Hughes, aclamado crítico de arte, define la corriente artística como la gota de agua que desciende del páramo, surcando la tierra y definiendo una línea que luego se convertirá en la corriente de un río. Es así pues el sentir de un artista que muestra al mundo su visión única del mismo, abriéndose camino entre lo pensado y lo dicho y definiendo una nueva manera de expresarse. Es de vital importancia tener en cuenta los antecedentes de las corrientes artísticas, pues en el siglo XIX estuvo marcado por la efervescencia creativa y las intensas confrontaciones entre escuelas artísticas tales como el realismo, el naturalismo, el impresionismo, el simbolismo, entre otros. Un análisis de este panorama de estos grandes movimientos artísticos emblemáticos de finales del siglo XIX nos permitirán descubrir las principales tendencias de principios del siglo XX que marcaron el nacimiento de la modernidad artística. Revisando pues la historia del arte occidental, resulta increíble ver cuántas corrientes han tenido un gran impacto en nuestra sociedad. Si trazamos una línea de tiempo a través de diferentes movimientos artísticos, podremos ver no solo el desarrollo del arte moderno y contemporáneo, sino también cómo el arte es un reflejo del momento en el que fue creado. Conocer la historia del arte es conocer algunas curiosidades, tales como que el impresionismo alguna vez fue considerado un movimiento alternativo y totalmente controversial, o que el expresionismo abstracto transformó totalmente la escena artística en lugares como París y New York. Existe además ciertas similitudes entre el realismo hasta el lowbrow. Estos diferentes tipos de arte están conectados entre ellos. A medida que el péndulo creativo oscila, los estilos artísticos suelen responder u homenajear a sus antecesores. Al recordar algunos de los movimientos artísticos más importantes de la historia, tendremos una comprensión más clara de cómo artistas famosos como Van Gogh, Picasso y Warhol revolucionaron el mundo del arte. Bien, como primer paradero de este análisis artístico, tenemos el Renacimiento italiano. Desde el siglo XIV hasta el siglo XVII, Italia vivió un periodo artístico sin precedentes, conocido como el Renacimiento, un término derivado de la palabra italiana Rinascimento. Este movimiento se caracteriza por una mayor atención a temas culturales como el arte y la arquitectura. Los artistas italianos del Renacimiento como Miguel Ángel, Leonardo da Vinci y Rafael se inspiraron en el arte clásico de la antigua Roma y Grecia y mostraron un interés por elementos clásicos como el equilibrio, el naturalismo y la perspectiva en sus piezas. En la Italia de la época del Renacimiento, este enfoque inspirado en la antigüedad se materializó como en una pintura humanista de retratos, esculturas anatómicamente correctas y arquitectura armoniosa y simétrica. Nuestros artistas clave para el Renacimiento son Miguel Ángel, Leonardo da Vinci y Rafael. Una de las obras más representativas que encontramos en esta corriente artística es llamado El David de Miguel Ángel. Son los últimos años del siglo XVI, hablamos de 1600, 1700. La corriente artística barroca surge en Italia hacia el final del Renacimiento. Al igual que su movimiento predecesor, el arte barroco mostró un interés artístico en el realismo y la riqueza del color. Sin embargo, a diferencia del arte y la arquitectura renacentista, las obras barrocas hicieron énfasis en la extravagancia. Esta notable característica está presente en la pintura, en la escultura y arquitectura barroca. Pintores como Caravaggio añadieron drama a sus escenas a través de su tratamiento de la luz y la representación del movimiento. Escultores como Bernini alcanzaron un sentido de teatralidad a través de contornos dinámicos y drapeados complejos. Por otro lado,
Los arquitectos de toda Europa embellecieron sus diseños con adornos que van desde tallados intrincados hasta columnas imponentes. La corriente artística barroca no se puede escribir sin el nombre de Caravaggio, Rembrandt y Bernini. Para hablar de una de las obras más representativas del barroco es el Éxtasis de Santa Teresa, hecha por Bernini. Es turno de hablar del realismo, que es una corriente artística que inicia en Francia tras la Revolución de 1848. Este es un claro rechazo al romanticismo, el estilo que dominaba en aquella época. Los pintores realistas se centraron en escenas de personas contemporáneas y de la vida cotidiana. Esto puede parecer normal ahora, pero era una idea totalmente revolucionaria después de siglos de pintores que creaban escenas exóticas de la mitología y la Biblia, o que solo hacían retratos de la nobleza y el clero. Artistas franceses como Gustave Courbet y Honor Daumier, así como pintores internacionales como James Abbott McNeill Whistler, mostraron a personas de todas las clases sociales en sus obras de arte, dando por primera vez voz a los miembros más pobres de la sociedad y describiendo los problemas sociales derivados de la revolución industrial. Los artistas clave para este movimiento artístico fueron Gustave Courbet, Jean-Baptiste Camille Corot y Jean-François Millet. Para hablar de las obras más representativas, es vital tomar como ejemplo Las espigadoras de Jean-François Millet. Bien, es turno del impresionismo. Puede ser difícil de creer, pero este famoso movimiento artístico alguna vez fue una corriente menospreciada. Rompiendo con el realismo, los pintores impresionistas se distanciaron de las representaciones realistas al usar pinceladas visibles, colores vivos con pocas combinaciones y composiciones abiertas para capturar la emoción de la luz en movimiento. El impresionismo inició cuando un grupo de artistas franceses rompió con la tradición académica al pintar al aire libre, una decisión impactante ya que la mayoría de los artistas de paisajes trabajaban al interior de sus estudios. El grupo que dio origen a este movimiento incluía a Claude Monet, Pierre-Auguste Renoir, Alfred Sisley y Frédéric Bazille. Se formó a principios de la década de 1860 en Francia. Otros artistas se le unieron para formar su propia sociedad y exhibir sus obras de arte después de haber sido rechazadas por los salones tradicionales franceses, pues que consideraron que sus piezas eran demasiado polémicas para ser expuestas. Esta exposición alternativa inicial, que tuvo lugar en 1874, les permitió ganarse el aprecio del público. Los artistas clave del impresionismo tenemos a Claude Monet, Pierre-Auguste Renoir y Marie Cassatt. Tomando en cuenta una obra representativa, debemos mencionar la serie Nenúfares de Claude Monet. Luego de años de evolución artística, nace el pop art. Con este movimiento comenzó el arte contemporáneo y marcó el inicio de las piezas artísticas que incluyen publicidad, cómics y objetos cotidianos. Además, ayudó a impulsar el concepto revolucionario del arte como una producción en masa, creando como principales obras las que contienen series de serigrafía. Los principales referentes de este arte contemporáneo tenemos a Andy Warhol, Roy Lichtenstein y Jasper Johns. A partir de este último movimiento comienzan a surgir muchas transformaciones del arte que han abierto múltiples debates sobre si pueden llegar a considerarse un movimiento artístico o solo es parte de la libertad de expresión de los artistas, pero eso será tema de otro video. Lo que sí podemos tener claro es que estos movimientos son la base de cualquier pieza artística y hoy son referente para lograr a tener una clasificación y dirección sobre las características que definen una pieza de arte.